Muy bien, chicos. Tengan todos muy buenas noches. Espero que se encuentren bien, todos bien, cómodamente instalados en su casita, bien, como corresponde. Listo. Reciban un saludo cordial su profesor de Economía, Ricardo Muro. Igualmente también de la Academia Duni. Un saludo cordial. Listo. A ver, estamos ya en la semana número 5. Vamos a ver el tema que corresponde para esta semana. Lo ubicamos, permítanme poder compartirlo con ustedes. A ver, bien, ya, bien. A ver, entonces, como les decía, el tema es proceso económico y sectores productivos. Empecemos entonces. ¿Qué entendemos por proceso económico? ¿Qué es el proceso económico? A ver, la palabra proceso nos invita a pensar en qué. Un proceso. eh, es algo que se va dando de manera gradual, ¿no? Un proceso de manera, digamos, por etapas, por fases, por pasos. Eso viene a ser un proceso, ¿no? Y en este caso, pues económico, porque está relacionado con actividades económicas. Por eso se llama proceso económico. Secuencia, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos acá, el proceso económico es el conjunto de actividades económicas que realizan los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Los productores, los consumidores, el Estado, el sector externo, con el fin de obtener bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Listo. Para satisfacer las necesidades se tienen que, claro, dar muchos pasos, ¿no? Por ejemplo, en base a las necesidades, hay que pensar qué producir, cómo producir, para quién producir. ¿Dónde se lleva a cabo la resolución de esas preguntas? En la primera etapa, que sería la producción. Entonces, en las fases del proceso encontramos, en primer lugar, la producción. ¿Qué es la producción? Son las actividades realizadas para la creación o generación de bienes y de servicios. Producción es también como de usar algún bien material para elaborar otro. Puede ser materia prima. Claro, en la producción se tienen que combinar los factores productivos. ¿Los factores productivos cuáles son? Recursos naturales, mano de obra y capital, que vienen hacia las máquinas. Entonces, en la producción se combinan estos tres factores. Se combinan recursos naturales, mano de obra y máquinas para poder elaborar bienes y servicios. Esa es la producción. Por ejemplo, aquí tenemos la materia prima, ¿no? Que puede ser un mineral, oro, por ejemplo. Bueno, como tal, como materia prima, tiene un determinado valor, ¿no? Pero si esta materia prima se refina, ya se convierte ¿cómo se llama? Oro ya refinado, ya tiene más valor, pues. Ahora, con este oro refinado se pueden hacer joyas. Ya como una joya tiene más valor todavía, ¿no? Entonces miren en lo que se transforma, ¿no? Cada vez que se le da un proceso, su valor aumenta.
A ese valor que aumenta se le llama valor agregado. A medida que se transforma un producto, entonces adquiere un mayor valor, es decir, el valor agregado, ¿no? Acá está el valor agregado. Es el costo adicional de los productos por ser mejorados. Así es, se llama valor agregado. Viene una pregunta en un examen de admisión. La pregunta hacía alusión a que en qué etapa del proceso económico aparece el valor agregado. Algo así era la pregunta. ¿En qué etapa aparece el valor agregado? Obviamente la respuesta es en la producción, porque las fases del proceso económico que vamos a revisar son 5 fases. La primera es la producción, segundo, circulación, tercero, distribución, cuarto, consumo, quinto, inversión. Son las 5 fases del proceso económico. Bien, entonces recuerden, ¿no? En la producción se lleva a cabo la combinación de los factores productivos y también aparece el valor agregado. Veamos la circulación. A ver, entendemos que la producción se realiza dentro de la empresa. Esas actividades para producir se denomina proceso productivo, proceso productivo, proceso productivo, proceso productivo. Es la combinación de los factores para generar bienes y servicios. El proceso productivo tiene que ver con una de las finalidades de la empresa. La finalidad económica es producir un bien o un servicio. Pero una vez que ya ha sido producido, ¿cuál es la otra finalidad que cumple la empresa? La empresa tiene un fin mercantil. ¿Qué significa? Producir para el mercado. Es decir, la cantidad de productos ya realizados, la empresa no lo va a mantener ahí guardados, tiene que lanzarlos al mercado. Ese es el fin mercantil. Tiene otro fin que es el fin lucrativo: buscar vender al mejor precio posible que le maximice sus ganancias. Ese es el fin lucrativo. Entonces las empresas tienen varios fines, ¿no? ¿Y dónde se lleva a cabo el fin mercantil? En la circulación. ¿Qué es la circulación? Son las actividades de transporte, de traslados de mercancías, así como también el intercambio, ¿no? O sea, la compraventa, intercambio, compraventa. Las actividades de traslado de mercancías, así como intercambio. Entonces, en la circulación se lleva a cabo el reparto de los productos que salen de la empresa hacia los diferentes mercados. Por lo tanto, en el mercado ocurre una interacción entre los vendedores y compradores, se lleva a cabo el intercambio, cada uno buscando sus propios beneficios. Claro, el vendedor va a querer vender a precios altos y el comprador va a querer comprar a precios bajos, cada uno buscando sus propios beneficios. Bien, eso ocurre en el mercado. Pero también además el valor económico, o sea, los precios de los productos se fija en esta etapa. Se fija aquí en la circulación. Como vino en otra pregunta que decía, ¿en qué fase del proceso económico se forman los mercados y se forman los precios? ¿En qué etapa del proceso se forman los mercados y los precios? Obviamente en la circulación. Pero no solamente los precios de los productos, porque acá vamos a ver, por ejemplo, en la circulación se forman los mercados, hay dos tipos de mercado, ¿no? Mercado de bienes y servicios y mercado de factores productivos. ¿Qué se compra y vende en el mercado de factores productivos? Se comercializan los recursos naturales o las materias primas,
El trabajo o mano de obra, el capital, son factores productivos. Y los precios o los valores de estos factores también se determinan en esta etapa de la circulación. Por eso acá en la parte final dice, también se fija o acuerda los demás pagos, como salarios por el factor trabajo, alquileres o rentas por el factor naturaleza e intereses por el factor capital. También esto se forma o se determina en la etapa de la circulación. ¿Está claro? Muy bien, ténganlo presente ya para la resolución de las preguntas. Ya hemos visto dos, producción y circulación. Seguimos con la siguiente. ¿Cuál sería la distribución? ¿Qué es la distribución? ¿Qué es lo que se distribuye? A ver, respuestas. ¿Qué se distribuye? Los ingresos generados, profesor. Así es, ¿no? ¿Qué significa eso? Ingresos generados, ¿qué significa? Pago a los propietarios de los factores productivos. Muy bien, muy bien, El salario muy, también, ahí se revisa el salario, se pago y salario. muy bien. Entonces, nuevamente repito la pregunta, ¿qué es lo que se distribuye? Los ingresos generados en lo que es este trabajo, capital, en la renta, los intereses, las utilidades, impuestos. Claro, ese es el pago, ¿no? Ese es el pago. Pero como tú ya dijiste, se distribuyen los ingresos, ¿no? ¿Qué son los ingresos? A ver, Anderson dice ingreso o ganancia, ¿no? Valeria dice la ganancia. ¿El ganancia es lo mismo que ingreso? Lo vendido sería, profesor, o lo obtenido, porque ganancias ya son, las ganancias es lo que queda después de pagar todas las, después de distribuir todo ya. Ujú, muy bien, ¿no? Entonces, ¿la ganancia se reparte o no se reparte? No, la ganancia es lo que prácticamente lo que algunas personas dicen líquido, es el dinero líquido que sale de esa inversión o de ese negocio. Claro, ¿no? A ver, dice Anderson, dice ingreso de lo que produjo la empresa. Ya, pero Anderson, ¿ingreso lo mismo que ganancia o no? ¿Mm? ¿Sí o no? Ah, ya. Muy bien, Anderson, agradezco tu sinceridad, ¿no? Pero aquí estamos para aprender, pues, ¿no? En las clases, uno de los objetivos es aprender, ¿no? Porque nadie, pues, sabe todo lo que debe saber, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo, o si tenemos algún concepto de algo que esté equivocado, entonces lo corregimos, ¿no? Miren, ve, la distribución dice que es el reparto de los ingresos. O sea, lo que se distribuye son los ingresos, ¿ya? No dice la ganancia. Ingresos generados por la empresa, generados por la empresa. Es decir, es el pago a los propietarios de los factores productivos. Eso viene a ser la distribución. ¿Cuántos factores productivos hay? Cinco, 5. ¿ya? Entonces se distribuye el valor agregado o la riqueza. Ahí los tenemos. En la empresa intervienen estos tres, naturaleza, trabajo y capital. Y capital. Se llaman factores clásicos de la producción, los tres, factores clásicos. Empresa y Estado son factores modernos, pero quien lleva a cabo la distribución es la empresa. Es la empresa la que se encarga de llevar a cabo la distribución. El pago a cada factor. Se paga a cada factor. Bien, a ver, para diferenciar entre ingreso y ganancia, ¿ya?
Vamos a suponer que la empresa es una panadería. Entonces, ¿qué forma parte del factor naturaleza en una panadería? Supongamos que el local es alquilado. El local es parte del factor naturaleza, En el pero local. también para producir el pan tiene que comprar harina, por ejemplo. La harina proviene del trigo, ¿no? Harina de trigo, factor naturaleza también. La materia prima, los insumos, todo eso es factor naturaleza. Entonces, la panadería, así como tiene clientes, también tiene proveedores. Los proveedores son los que le venden la harina, la levadura, etcétera. El, el dueño de la panadería le va a pedir, pues, por ejemplo, para mañana tráeme 5 sacos de harina. Y la próxima semana le hace otro pedido, 7 sacos más. Y la siguiente semana, 5 sacos más. Entonces, el panadero produce pan todos los días. Con esa harina que ha comprado, produce pan todos los días y vende pan todos los días. Y el dinero que ingresa por la venta del pan se llama ingreso o ganancia. Ingreso. Se llama ingreso. Pero al proveedor de la harina, ¿le paga todos los días o le paga a fin de mes? Fin de mes. Fin de mes. Generalmente es a fin de mes, porque cada cierto día le pide algunos sacos más y se va sumando la factura, la guía de remisión y generalmente a fin de mes se le paga. Muy bien, lo mismo pasa con el factor trabajo. Supongamos que tiene ahí pues 10 trabajadores. Van todos los días, hacen pan todos los días, vende pan todos los días y el dinero de la venta del pan del día, de cada día, nuevamente la pregunta, ¿cómo se llama? ¿Ingreso o ganancia? Ingreso. Ingreso. Pero los trabajadores, ¿le paga todos los días? No. ¿Cuándo le paga? Ya sea quincenal o fin de mes. Muy bien, muy bien. Entonces, la producción es diaria y el dinero que ingresa es diario. Todos los días ingresa dinero producto de la venta. Eso se llama ingreso. De repente tiene un préstamo de un banco, factor capital, ¿no? Y con ese préstamo compra una amasadora, un horno más, qué sé yo. ¿Y tiene que pagarle qué cosa al banco? Intereses. Interés. ¿Le paga todos los días o a fin de mes? El fin de mes. Una fecha Ah, estipulada. así es. Por último, también a fin de mes, ¿qué tiene que pagarle al gobierno, al Estado? Los impuestos. Impuestos, el IGB, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, la empresa a fin de mes, de todo el dinero recaudado por la venta de todos los días, al factor naturaleza le va a pagar una renta, al trabajo le va a pagar un salario, por el capital va a pagar un interés y para el Estado le va a pagar los impuestos. Una vez que ya pagó, repartió los ingresos, lo que le queda para la empresa, lo que le queda, ¿cómo se llama? Lo que le Utilidad. queda, Ganancia. Ganancia. utilidad o O ganancia. ganancia, profesor, pero también bueno, de esa parte me imagino que se pagará también un poco para lo que es una que otra remodelación para el local o algo parecido y de ahí recién saca las ganancias. Bueno, el asunto es que esto le pertenece a la empresa, ¿ya? Lo que le queda, la ganancia, utilidad o beneficio, es para la empresa. Ya el destino que le dé ya depende de cada empresa, ¿no? ¿Ya? Pero aquí estamos viendo el reparto, ¿no? La distribución. Nuevamente la pregunta, ¿qué fue lo que se distribuyó? ¿El ingreso Los o la ganancia? ingresos. Los ingresos. Los Ingreso. ingresos. Ninguna empresa reparte su ganancia, esta ganancia aquí. Ninguna empresa la reparte porque es su ganancia, que le queda al final del proceso después de haber hecho todos los pagos a los
propietarios de los factores productivos. ¿Listo? ¿Quedó claro, Anderson, la diferencia entre ingreso y ganancia? ¿Te quedó claro? Ya, bueno, para todos los que hayan tenido dudas, creo que este ejemplo es bien ilustrativo, ¿no? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora dice, miren, el Estado va a recibir este pago de impuestos de todas las empresas, ¿no? Los impuestos que cobra, los impuestos que cobra el Estado son millones, ¿no? Pero el Estado con ese dinero también tiene que hacer obras y hacer pagos, ¿no? Tiene que financiar sus gastos el Estado. Pero a veces no lo hace de manera equitativa. Por eso se presenta una desigualdad social. La desigualdad social es producto de una mala redistribución de la riqueza. El impuesto que recibe el Estado es parte de la distribución. Cuando se usa, digamos, por parte del Estado en hacer algo, se llama redistribución, o sea, volver a distribuir. La redistribución de la riqueza no es ni justa ni equitativa. Bien, esa es la distribución, ¿no? Distribución, redistribución. Listo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué etapa sigue? El consumo. Bien, son cinco etapas, pues, ¿no? Producción, circulación, distribución, consumo, inversión. ¿Qué es el consumo? Esto tiene que ver con todos nosotros. Es la utilización de los productos, el consumo, sean bienes o servicios para satisfacer las necesidades. En esta etapa se cumple el fin del proceso económico. ¿Cuál es el fin del proceso? Es la satisfacción de las necesidades. Por eso se dice que el consumo es la razón de ser de todo el proceso económico. ¿Por qué? Porque es en esta etapa donde se satisfacen las necesidades. En la etapa del consumo se realiza la satisfacción de las necesidades. Pero el consumo depende del ingreso. El consumo va a depender del nivel de ingreso. Por eso, el ingreso viene a ser igual al consumo más el ahorro. El ingreso es igual al consumo más el ahorro. ¿Qué significa eso? Que una parte del ingreso se consume y hay otra parte del ingreso que no se consume. ¿Cómo se llama? La parte del ingreso que no se consume, ¿cómo se llama? Vino Ah, una... ¿Se llama? ahorro. Claro, pues. Vino una pregunta a un examen de admisión que decía, es aquella parte del ingreso no consumido. Claro, la parte del ingreso no consumido, obviamente es el ahorro, pues. El ahorro, ¿no? Bien, y el ahorro se obtiene a través del ingreso menos el consumo. Ingreso menos consumo igual ahorro. Listo. Vamos a ver la relación entre el ingreso y el consumo. Por ejemplo, si el ingreso aumenta, ¿qué pasará con el consumo? Aumenta también, ¿no? Ustedes, por ejemplo, manejan una cantidad de dinero diariamente, semanalmente, etcétera. ¿En qué usan ese dinero? En comida, en pasajes, en X cosas. Si el ingreso que ustedes tienen sube, entonces seguramente van a consumir más, pues. Por lo tanto, hay una relación directa entre ingreso y consumo. Hay una relación directa. Más ingreso, más consumo, menos ingreso, menos consumo. La calidad de vida de la población mejora si se incrementan los ingresos. Claro, si hay más ingresos, se eleva el consumo, a mayor consumo, mayor bienestar, ¿no? Entonces la calidad de vida mejora si los ingresos también mejoran.
Los bienes que cumplen esta condición se llaman bienes normales. Los bienes normales. A mayor ingreso, mayor consumo. A menor ingreso, menor consumo. Relación directa. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bien, vamos a ver dos aspectos relacionados con el consumo, ¿ya? A ver qué pasó acá. No se borró. Ya. A ver, tenemos acá el ingreso y el consumo y la ley de Engel. Ahí está, bueno, ya. Ingreso y consumo, ley de Engel. ¿Qué plantea Engel? Plantea que a medida que se incrementan los ingresos, suben los ingresos de las familias, estas tienden a gastar una mayor proporción, porcentaje, en consumo de alimentos. ¿Ya? ¿Se entiende la ley de Engel? ¿Se entiende o no se entiende? A ver qué me dicen. Ley de Engel, ¿se entiende o no se entiende? Pero está bien que diga menor o es mayor. ¿Cómo? ¿Cómo, Está cómo? bien que diga tienden a gastar una menor. Ah, sí, es una menor, dice. Una menor. A medida que se incrementan los ingresos, hay más ingresos, las familias, estas tienden a gastar una menor proporción en consumo de alimentos. Aquí habla solamente de consumo de alimentos, no menciona otro tipo de consumo, ropa, zapatos, no, solamente alimentos. A ver, miren, el cuadro nos va a ayudar a entender, ¿ya? Cuando dice una menor proporción, se refiere al porcentaje. Aquí tenemos el ingreso familiar, luego tenemos acá gastos de alimentación y luego el porcentaje del ingreso gastado en alimentación. Por ejemplo, una familia que tenga un ingreso de 1.000 soles, bueno, es un ingreso bajo, pues. ¿Cuánto gastará en consumo de alimentos? Como la alimentación forma parte de las necesidades primarias, no se puede descuidar. Supongamos que es 800 soles. Claro, si el ingreso es 1.000, 800 va a ser en consumo de alimentos, por ser necesidad primaria. 800 representa el 80% del ingreso, el 80% del ingreso, ¿ya? A ver, Engel dice lo siguiente, ¿no? A mayor ingreso, menor gasto porcentual en consumo de alimentos. Y a menor ingreso, mayor gasto porcentual en consumo de alimentos. Aquí vemos pues de que el gasto en alimentos es alto, ¿no? Para 1.000 soles, que es el ingreso, es alto. 800 es alto. Pero es que se trata también de una necesidad que es imprescindible para la conservación de la vida. Y además, se relaciona también con la ley de Gosen, ¿no? Las necesidades son saciables, son limitadas en capacidad. El ingreso ahora sube a 3.000. Acá sube a 3.000 el, el ingreso. ¿Y qué va a pasar con el consumo de alimentos? ¿Qué va a pasar ahí con el consumo de alimentos? ¿Mm? Como ustedes pueden apreciar, a ver, como ustedes pueden apreciar ahí con relación a esto, a ver, disculpen un segundito. Si sube a 3.000 el ingreso, bueno, se va a consumir un poco más en alimentos, 1.500, por ejemplo. ¿Y 1.500 qué porcentaje es de 3.000? 50%. Si el ingreso sigue subiendo, ahora sube de 3.000 a 5.000, el consumo de alimentos seguramente se va a gastar un poco más también, de 1.500 a 2.000. Pero el porcentaje que sube no es mucho. 2.000 es 40% de 5.000. Acá está 40%. Y si el ingreso sube a 10.000, ya es un ingreso bastante considerable,
Se va a consumir un poco más nada más, pero no mucho más, porque no por el hecho que ganes pues 5.000 y de ahí 10.000, no significa que vas a tomar 3 desayunos, 4 almuerzos, 5 cenas, no, ¿por qué? El estómago tiene el mismo tamaño y no puedes tú generar más consumo de alimentos por el hecho de tener más dinero. Esa es la ley de Gosen, ¿no? La ley de la saciedad. El estómago tiene un solo tamaño y suficiente con que se llene hasta ese tamaño, no vas a poder consumir más de manera exagerada por el hecho de tener más plata. Por esa razón, mientras que el ingreso sube, como vemos acá, el porcentaje del gasto en alimentos baja, de 80-50 a 40-30, por ejemplo, vemos que baja. Sí podríamos Sube, consumir productos de mayor calidad, ¿verdad? ¿perdón? Pero sí podríamos consumir productos de mayor calidad. Claro, claro. Por eso aquí el gasto en alimentos sube, mírenme, de 800 a 1.500 a 2.000, sube el gasto. En alimentos sube, pero porcentualmente baja. Eso es lo que dice Gosen. O perdón, Engel dice, a medida que se incrementan los ingresos de las familias, estas tienden a gastar una menor proporción en consumo de alimentos, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Ya, por eso es que aquí baja. Pero también se entiende de la manera contraria. Si los ingresos bajan, acá está, bajan los ingresos, el gasto porcentual en alimentos sube. Hay una relación inversa. Por eso aquí está escrito, ¿no? Cuando los ingresos suben, el gasto porcentual en consumo de alimentos disminuye. Si los ingresos disminuyen, el gasto porcentual en consumo de alimentos aumenta y se va a dar una relación inversa entre ingreso y gasto porcentual. ¿Está clara ahora la ley de Engel? ¿Qué me dicen? No me dicen nada, ya me están asustando, ya parece que no está claro. Entonces, ahí sería una relación indirectamente proporcional. Una relación inversa, Ya. ¿ya? Inversa. No es proporcional, es inversa nada más. No es proporcional. Ya, muy bien. Ahora vamos a ver consumo y población. Teoría poblacional. Fue planteada por Thomas Malthus. Plantea que la población, sin ningún tipo de control, crece en progresión geométrica. En tanto, la producción de alimentos crece en una progresión aritmética, debido a la limitada capacidad productiva de los sueldos, ¿no? De los suelos, perdón, suelos. Aquí Malthus se refiere a que la población, al crecer en progresión geométrica, ustedes saben que multiplica, ¿no? Es como que crece 10 por 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 10. En tanto que la producción de alimentos, la progresión aritmética suma. Es como si fuera 10 más 10 más 10 más 10 más 10. En otras palabras, nos está diciendo que la población crece más rápido que la producción de alimentos. Entonces él decía que iba a llegar un momento en que la cantidad de alimentos no iba a alcanzar para toda la población, ¿no? Aquí está la progresión geométrica, ¿no? Uno, por ejemplo, en el año 25, 50, 75 y 100. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Multiplica. En cambio, la aritmética, 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4. Entonces va a llegar un momento, pero en el año 25 lo que se produce de alimentos justamente cubre a la población. En el año 50 también. Pero en el año 75 ya no. La población está mayor a la producción de alimentos y en el año 100 peor todavía. La producción de alimentos es la mitad nada más de la población, la otra mitad se quedaría pues sin alimentos, ¿no? Bueno, eso era lo que planteaba Malthus, ¿no? Fue una época finalizando la Edad Media, este,
Y él decía que de vez en cuando era bueno que haya una guerra para que la población se reduzca, o que haya una pandemia igual para que se reduzca, ¿no? Al final, pues el remedio era peor que la enfermedad. Felizmente, no se cumplió estas proyecciones catastróficas de Malthus, porque en su cálculo él no tuvo presente lo que iba a acontecer, que era la revolución industrial. El invento de la máquina y el descubrimiento de nuevas formas de energía generaron la revolución industrial, donde se comenzaron a producir a mayor escala, ¿no? A gran escala, por lo tanto, la producción de alimentos se convirtió en progresión geométrica y la población aplicando controles de natalidad en progresión aritmética. Bien, terminamos entonces viendo la inversión, que es la última etapa. Aquí tenemos. La inversión es el desembolso de dinero para la reposición o adquisición de capital fijo, para el aumento o mejora de la producción, ¿no? La inversión. Comprar maquinaria nueva, reponer la que ya se tiene. Claro, porque todo el año produciendo genera un desgaste de la maquinaria. Entonces es necesario invertir. La inversión por teoría económica se financia o genera a través del ahorro. La inversión es capaz de generar un aumento en la capacidad productiva y posteriormente aumentar las ganancias de la empresa. Entonces la inversión es como un resorte que empuja la producción, importante para producir. Ahora, para que haya inversión, lo vamos a relacionar también con la tasa de interés que cobran los bancos. La tasa de interés y las inversiones tienen una relación inversa. ¿Cómo así? ¿En qué sentido? Es decir, que a una mayor inversión se debe a que la tasa de interés es menor y viceversa. Si la tasa de interés sube, entonces la inversión baja. Si la tasa de interés baja, la inversión sube. Claro, si el interés baja, entonces las empresas van a pedir más préstamos, invierten más. Si se pone cara la tasa de interés, entonces las empresas prestan menos dinero y la inversión baja, pues, ¿no? Muy bien. Ya, entonces aquí tenemos la curva de la tasa de interés y la inversión, ¿no? Hay una relación inversa entre interés e inversión. Siguiente, es los sectores productivos. A ver, ¿qué es la tasa de interés? Es lo que los bancos cobran cuando hacen un préstamo. Esa es la tasa de interés. Cuando el banco te presta un dinero, te cobra por ese dinero un porcentaje. 20%, 30%, 40%. Ese porcentaje es la tasa de interés. Bien, a ver, tenemos entonces aquí los sectores productivos. Los sectores productivos, a ver, un sector es un área, una parte, son las divisiones de las actividades económicas según el tipo de producción que realiza, ¿no? Sectores, un sector de la producción. En la clasificación tenemos que se divide en tres áreas, tres partes. El sector primario, el sector secundario y el terciario. El sector primario está conformado por actividades económicas relacionadas con la extracción. Se le llama también sector extractivo. Por ejemplo, agricultura, ganadería, ¿no? Minería, pesca, etc. El secundario está vinculado a actividades artesanales y de industria manufacturera. Estas actividades transforman los productos del sector primario a nuevos productos. Entonces, miren, nuevamente recuerden, primario es extractivo, agricultura, ganadería, pesca, minería, extrae. Secundario es industrial o de transformación, por ejemplo, la industria textil, la industria automotriz, la agroindustria, la industria alimentaria, la elaboración de joyas, etcétera, industria. Y el terciario se refiere a los servicios,
de empresas públicas o privadas, ¿no? El comercio, las apuestas, servicio de educación, de salud, el transporte. Movistar te da servicio de telecomunicación y así por el estilo, servicios. Recuerden entonces, ya el terciario es servicios. Bien, hemos llegado a la parte final del tema. Pero una pregunta, entonces, Bien, el sector secundario tiene más valor que el primario, porque ya está transformado. así es, sí, claro que sí, así es. El sector primario es solamente extractivo, ¿no? Por ejemplo, el Perú extrae minerales y los exporta a China, a Japón, exporta minerales, pero los minerales son materia prima. Los chinos lo transforman en automóviles y luego ya nos venden los automóviles más caros. Bien, entonces el secundario impulsa la industria, ¿no? Muy bien, primera pregunta. Dice que Marlo lee en su libro la historia siguiente, ¿no? Les lee lo siguiente. En las primeras civilizaciones, al surgir el comercio, los seres humanos se especializan en la producción de ciertos bienes y aquellos en los que no eran buenos para hacer no lo podían no, o no podían hacerlo. La obtención mediante el intercambio con otras sociedades surge así la circulación, ¿no? La circulación es una etapa, ¿no? Con el tiempo, el trabajo, habitante remunerado de manera apareció la distribución, es otra etapa. La obtención de este dinero sería clave para realizar el consumo, es otra etapa. Muy pronto los habitantes aprendieron a destinar el ingreso no consumido a la inversión es otra etapa. ¿De qué nos está hablando aquí? Del proceso económico. ¿Cuál es la clave? Satisfacer las necesidades. Así es. Proceso económico, como dice acá, conjunto de actividades económicas que realizan los agentes económicos con el fin de satisfacer las necesidades. Clave A. Bien, ahí está, pues, producción, circulación, todas las etapas, ¿no? Para satisfacer las necesidades. Bien, siguiente pregunta. Luego de la caída del precio del hilado artesanal de fibra de alpaca, los alpaqueros de la región Puno vienen coordinando para darle una mayor transformación al producto. Para ello manifiestan que requieren adquirir maquinarias carmenadoras, cardadoras y de hilar. El valor agregado que esperan incorporar en el bien mencionado será el proceso económico en la etapa de... ¿Qué tal? Producción. Claro, pues, claro, pues, qué fácil, ¿no? Ya es la etapa de la producción, ¿no? El valor agregado, como dice aquí. Siguiente. Panchito ha recibido la propuesta de Jorge para alquilar el primer piso de su casa por 1.200 soles. A fin de este último instale ahí un negocio farmacéutico. Panchito evalúa la propuesta, puesto que desea alquilar su inmueble, pero desde 1.500. No lo quiere alquilar a 1.200, sino 1.500. La negociación del monto de alquiler, que vendría a ser como el precio, es propio de la etapa del proceso económico denominado clave. A ver, ¿qué marcamos? ¿Qué marcamos? No se escucha. Circulación. ¿Perdón? Circulación. Circulación. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? La circulación. La C es distribución, ¿no? Alguien marcó C. Valeria, ¿no? Marcó la C. Distribución, ¿por qué sería distribución? A ver, recuerden que en la distribución se realiza el pago a los propietarios de los factores, ¿de acuerdo? En la distribución.
Pero aquí en la pregunta no menciona que se le esté pagando. Lo que se deja entrever es que Panchito todavía no la ha alquilado. Dice, evalúa la propuesta. Él quiere pedir más. Entonces, ¿en qué etapa se negocia el precio? Acá dice, también se fija, acuerda los pagos de los factores productivos, salarios, alquileres. Acá se habla de un alquiler, ¿no? Alquilar. Todavía recién están tratando, negociando el precio. Eso es en la circulación. Cuando ya después le paga, ya el pago ya es en la distribución. 4. Silenia tiene un restaurante quien luego de sacar sus cuentas mensuales respecto a las ventas del negocio observa que registra un monto total de 12.000. Ella está muy contenta por la meta alcanzada, sin embargo recuerda que todo ingreso de ventas no es para ella, ¿no? Ingreso, ¿se acuerdan que hablamos del ingreso, ¿no? De las ventas. Tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el impuesto a la renta, el interés al banco, el sueldo a 2 ayudantes. Ese reparto, ahí sí hay un reparto, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se llama el pago a los propietarios de los factores? Distribución. Distribución, distribución. Esa es la clave. La distribución, ¿no? Todo lo que dice la pregunta está acá, pues, ¿no? El pago del alquiler, el pago del impuesto a la renta, al Estado, el trabajo, tiene 2 trabajadores, el interés del banco, etcétera. Juan Pérez es un trabajador independiente que ha logrado construir su empresa individual todos los días, en fin, dice la pregunta final, ¿qué tipo de actividad económica desarrolla? Si es manualmente, hace esteras, fabrica, Secundario. transforma. ¿Ah? Secundario, muy bien. ¿Y cuál sería la clave de secundario? Manufactura. ¿Qué significa manufactura? Significa productos hechos a mano. Productos hechos a mano, manufactura. Pregunta 6. La pandemia ha afectado a la población en diferentes formas. Las familias en general reciben menores ingresos. De acuerdo al texto, indique el enunciado correcto. Si las familias reciben menores ingresos, entonces, ¿cuál sería la clave? Las familias en ¿Vale? general, la clave B, han reducido sus ahorros. Claro, hay menos ingresos, va a haber menos consumo, ¿no? Si hay menos ingresos, menos capacidad de ahorro. Siguiente pregunta. Aquí indique la gráfica que expresa la relación existente entre el nivel de inversión y la tasa de interés. ¿Qué relación hay? ¿Qué gráfico lo ilustra? Line. El gráfico 1 y 2. ¿Qué gráfico ilustra la relación entre el interés y la inversión? ¿Profe? Muy bien, Valeria. Muy bien, Valeria. Es la clave B, solamente el gráfico 2. Porque aquí, en este gráfico, se da una relación inversa entre la tasa de interés y la inversión. Como ven acá, a mayor interés, menos préstamos, menos inversión. A menor interés, más préstamos, más inversión. Relación inversa. Por eso la curva es descendente. Última pregunta. A ver, ¿qué marcarían ahí? Según la ley de Engel. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta respecto a los gastos e ingresos de estas personas? Habla de José, que gana el doble que Manuel. Manuel gana menos. O sea, Manuel tiene menos ingresos y José tiene más ingresos. Entonces, la clave sería la La C. C, por supuesto, ¿no? Acá está, pues ve, miren el porcentaje, acá está Manuel. Miren el porcentaje, 80%. Y José,
30%. Ya, entonces la clave C es la correcta. ¿Listo? Muy bien. Gracias, chicos, muchas gracias. Ahí estamos finalizando el tema de esta noche. A ver, dejamos de compartir pantalla. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar. Un saludo grande para todos ustedes. Cuídense bastante. Caterín, Vanessa, cuídense mucho. Vanessa, Diogo, Raúl, Gabriela, Adriana, Dayana y para todas y todos ustedes, chicos. Permiso. Muchas gracias. Hasta pronto, profesor. Cuídese. Hasta luego. Muy bien, gracias. Muy Hasta agradecido. pronto, profesor. Keira, ¿no? Keira María. Hasta pronto. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, Milagro.